¿Qué tal? Soy el doctor Juan Cosa de la Clínica Quirúrgica A del Hospital de Clínicas y la idea de la clase que veremos a continuación es hablar de la cirugía del cáncer de mama. ¿Por qué, cómo y cuándo realizarla? La especie humana ha demostrado una evolución importantísima en lo que tiene que ver en los últimos años. Por ejemplo, en el caso de la aviación, hoy en día existe incluso la posibilidad de poder viajar a la Luna para aquellos que cuenten con el dinero suficiente. En cuanto a la medicina y la cirugía, principalmente, no ha sido la excepción. En los últimos años hemos pasado de aquellas cirugías ampliamente mutilantes, en lo que tiene que ver con el cáncer de mama, aquella cirugía de Halsted modificada, a la cirugía conservadora con los mismos resultados oncológicos y muchos mejores resultados estéticos. La cirugía que en relación a la axila en el cáncer de mama no ha sido la excepción. Durante la década de los 60, 70 y 80, el vaciamiento axilar era la regla. Recién a partir de los años 90 se empieza a desarrollar la técnica del ganglio centinela con el objetivo de disminuir la morbimortalidad de ese procedimiento quirúrgico y al día de hoy nos preguntamos si es posible incluso no realizar la detección del ganglio centinela y cuál es el verdadero rol que tiene la cirugía axilar en el cáncer de mama, si impacta en la sobrevida, en la estadificación o en el control locorregional. Entonces, para comenzar, vamos a empezar hablando de por qué realizar cirugía en el cáncer de mama. Y tenemos dos grandes opciones o dos grandes motivos. Uno, y el principal, es porque es un procedimiento curativo, es decir, es el único que nos provee la resección completa de la lesión. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el carcinoma ductal in situ, en las guías del NCCN del año 2021, la resección quirúrgica del carcinoma ductal in situ, asociado o no a radioterapia, son las opciones de tratamiento primario. Lo mismo sucede para el carcinoma ductal invasor. La otra gran aplicación de la cirugía en el cáncer de mama es la realización de una mastectomía profiláctica o reductora de riesgo, la cual tomó un efecto importante a partir del caso de Angelina Jolie, quien tenía una mutación BRCA demostrada y por lo tanto tenía un riesgo de hasta un 95-96% de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Es decir, que este tipo de cirugías estarían indicadas en aquellas pacientes con una mutación o con un alto riesgo. Diferentes trabajos han demostrado el impacto que tiene la mastectomía bilateral tanto en el desarrollo de un cáncer de mama como en los años de vida ganados luego de la realización de la mastectomía profiláctica. Como vemos en este cuadro, existe una disminución del riesgo desde un 99%, 89% variando las series y una ganancia en los expectativas de vida de los años luego de la mastectomía profiláctica de un 3 a un 5%, incluso llegando hasta un 13%, dependiendo del autor y del tipo de mutación. Es así que la realización de una mastectomía reductora de riesgo como una estrategia de prevención del cáncer va a estar ampliamente indicada en aquellas mujeres que son portadoras de una mutación BRCA1 o 2 y en las cuales se puede o no asociar la salpingo-oforectomía. La mastectomía profiláctica entonces debe ser aplicada en dos grandes situaciones, con la realización de un cáncer sincrónico y asociándola del otro lado para evitar el riesgo en ese mismo momento o a futuro como una estrategia de prevención una vez que se realiza el diagnóstico de que la paciente es portadora de esa mutación. Siempre debe ser realizada en una discusión en un ámbito multidisciplinario en conjunto con el resto del equipo de la unidad de patología mamaria. En un reciente estudio del Hospital Memorial Sloan Kettering se demostró que luego del efecto Jolie, por ejemplo, se vio un aumento en la indicación de la mastectomía profiláctica
bilateral que aumentó hasta en 4 veces el valor previo a la misma. La otra pregunta que nos debemos hacer es por qué tratar entonces a estas pacientes, tanto para tratar el cáncer de mama como para prevenir el desarrollo del mismo. Y esta es la conclusión del por qué tratar a las pacientes con cáncer de mama. En segundo lugar, hablaremos de cómo, qué estrategias vamos a utilizar. En primer lugar, tenemos que definir que la vamos a realizar en un equipo multidisciplinario, conformado por el cirujano mastólogo, el cirujano plástico, radiólogo que puede ser radiólogo intervencionista, los especialistas en anatomía patológica, medicina nuclear, etc. Lo otro que siempre tenemos que tener en claro es que es un procedimiento oncológico. Siempre debemos ofrecer todas las ventajas oncológicas y cumplir con ese precepto desde un inicio. ¿Y cómo son las opciones desde el punto de vista quirúrgico? Inicialmente debemos intentar plantear lo que se denomina un tratamiento conservador, es decir, realizar ese tratamiento oncológico con la menor resección de tejido, tanto mamario como axilar. En el caso de no ser posible la realización de un tratamiento conservador, es decir, plantear un tratamiento radical, siempre debería estar asociada y tener en mente la posible reconstrucción, ya sea una reconstrucción primaria con la colocación de una prótesis en la misma cirugía o la colocación de un expansor y la colocación definitiva de una prótesis en un segundo tiempo. Cuando hablamos entonces de ese precepto oncológico, debemos tener en cuenta algunos aspectos. En lo que tiene que ver con los márgenes, sobre todo en el tratamiento conservador, hay dos grandes puntos o preceptos que debemos tener en cuenta. En el caso del cáncer de mama invasor, que pueda asociar o no un carcinoma ductal in situ, lo que debemos obtener en los márgenes es la ausencia de tinta en el tumor. Como sabemos, las piezas de mastectomía, una vez que son resecadas, son marcadas con tinta para la correcta identificación de los diferentes márgenes y cumpliremos con el precepto oncológico al confirmar que no hay tumor en la tinta o que la tinta no toca el tumor. Eso en lo que tiene que ver con los invasores. En el caso del carcinoma ductal in situ, ya sea puro o con microinvasión, necesitamos al menos un margen de 2 milímetros para cumplir con ese precepto y estar tranquilos que nuestro tratamiento conservador oncológico ha sido suficiente. En el caso del carcinoma lobulillar in situ, no es necesario la obtención de los márgenes. Eso en cuanto al tratamiento conservador y los márgenes en lo que tiene que ver con el tejido mamario. ¿Qué pasa en la axila, en la que cada vez planteamos que tiene un papel sobre todo estadificador y no tanto de sobrevida, quedando en duda cuál es el real beneficio en lo que tiene que ver con el control locorregional? ¿Cuáles son las diferentes opciones que podemos tener? En primer lugar, la realización de lo que es la técnica del ganglio centinela. ¿Qué implicancias puede tener o qué debemos hacer frente a un ganglio centinela positivo? ¿Es lo mismo la presencia de macrometástasis, entendiendo por tales aquellas que son mayores a 2 milímetros? ¿Es lo mismo una micrometástasis, aquellas que son de 0,2 a 2 milímetros, o la presencia de células tumorales aisladas, menores a 0,2 milímetros? Según las recomendaciones de la Sociedad Uruguaya de Mastología, ¿a quién podemos plantear la realización de una técnica de ganglio centinela? A todas aquellas pacientes con cáncer de mama que se presentan con una axila clínica y ecográficamente negativas. La estadificación de la axila mediante la disección axilar completa o el vaciamiento ganglionar axilar no debe ser efectuado como un procedimiento estadificador ni terapéutico de inicio, a menos que esté contraindicado. O sea, todas las pacientes portadoras de un cáncer de mama con una axila clínica y ecográficamente negativa son candidatas a la realización de la técnica del ganglio centinela.
Pero vayamos un paso más. ¿Qué sucede cuando ese ganglio o esos dos ganglios centinelas o paracentinela que hallamos en el procedimiento quirúrgico tienen células tumorales aisladas o micrometástasis? El consenso de la Sociedad Uruguaya de Mastología indica que en base a la evidencia científica actual considera a que la linfadenectomía axilar o el vaciamiento puede ser omitido en los pacientes que tengan células tumorales aisladas, conglomerados celulares menores a 0,2 milímetros o micrometástasis de 0,2 a 2 milímetros en el ganglio centinela y que no hayan recibido tratamiento adyuvante. Por lo tanto, el hallazgo de estos dos tipos patológicos no implica un vaciamiento axilar. Diferente es el caso de las macrometástasis. Existen diferentes estudios que respaldan diferentes criterios de inclusión, pacientes que no hayan recibido neoadjuvancia, tumores T1, T2, axila clínicamente negativa, hasta 2 ganglios con micro o macrometástasis, y en base a la evidencia actual, en aquellas pacientes que obtengamos hasta 2 ganglios axilares con micrometástasis y que se sometan a una cirugía conservadora de la mama y cumplan los criterios que son mencionados en este cuadro, puede omitirse la disección axilar completa. O sea que hoy en día, con una paciente o frente a una paciente que tenga hasta 2 ganglios positivos con macrometástasis, y que presente los diferentes criterios de inclusión, también podríamos omitir la realización del vaciamiento axilar. Lo que sí debemos tener en cuenta en el posoperatorio es la necesidad de un eventual tratamiento adyuvante, como por ejemplo la realización de radioterapia a nivel axilar. Y por último, y para ir finalizando, debemos analizar cuándo vamos a operar a la paciente. ¿Y cuáles son las opciones? De inicio o luego de una eventual neoadyuvancia. ¿Y qué pasa cuando tenemos una paciente que presenta una respuesta completa, entendiendo como tal la ausencia de elementos de tumor, ya sea clínico, imagenológico o incluso anatomopatológico? ¿Cuándo una paciente va a tener indicada la neoadyuvancia, es decir, la aplicación de una quimioterapia previo a una eventual cirugía? En aquellas pacientes que sean inoperables de inicio por una mala relación mama-tumor y en la que intentemos realizar una cirugía conservadora, tumores inflamatorios, locorregionalmente avanzados, con compromiso cutáneo, con la presencia de ganglios positivos, ya sea clínico o ecográficamente, y en este caso es ideal contar con la certificación histológica, o en aquellas pacientes que sean un tumor HER2 positivo o triples negativos, sabiendo que estas son las que se van a beneficiar con un desescalamiento, una disminución del tamaño tumoral en la mama y una eventual negativización de los ganglios a nivel axilar. Es así que las diferentes guías establecen quiénes son las candidatas a la terapia sistémica preoperatoria: cáncer de mama inflamatorio, conglomerados axilares con una gran masa tumoral, enfermedad ganglionar del nivel 3, tumores con compromiso cutáneo locorregional, es decir, un T4, y pacientes con un cáncer de mama operable, pero que sean un HER2 positivo, mayor a T2 o N1, y un tumor grande primario en relación con el tamaño de la mama en una paciente que desee conservar la mama. Esas serían las eventuales indicaciones y deberíamos proceder a la cirugía con el tumor definitivo una vez realizada la quimioterapia neoadyuvante. Pero ¿qué hay en el futuro? A partir del año 2017 se comenzó a presentar en el Congreso de la Sociedad Americana de Cirugías de Mama el trabajo del Dr. Henry Curer del MD Anderson en relación a la no cirugía luego de una quimioterapia neoadyuvante. ¿Y esto cómo surge? Surge por un lado por el avance en lo que son los tratamientos quimioterápicos y por la demanda de las pacientes que se sometían a quimioterapia neoadyuvante y que tenían una excelente respuesta a la misma, en la que el tumor desaparecía clínicamente, desaparecía imagenológicamente, y en las biopsias realizadas en lo que era el lecho tumoral tampoco había evidencia de tumor, es decir, que tenía una excepcional respuesta completa. Así empezaron a seleccionar
pacientes que eran aquellas ER2 positivo que habían sido tratadas con neoadjuvancia e identificaban cuáles eran las que se podían beneficiar de una eventual no cirugía. Y las clasificaron como respondedoras excepcionales, sí, dividiéndolas en dos brazos, una que iban sin cirugía a radioterapia y otras que iban a cirugía, con un seguimiento cada 6 meses y cuyo endpoint primario era la recurrencia loco-regional, y obtuvieron los mismos resultados. Es decir, que probablemente en un futuro tengamos, en base a eso, pacientes que puedan no requerir cirugía por haber obtenido una respuesta excepcional luego de la neoadjuvancia. En suma, y para ir finalizando, debemos tener en cuenta que siempre debemos trabajar en equipo, en conjunto con los imagenólogos, con los anatomopatólogos y con los oncólogos, anticiparnos y realizar eventuales cirugías reductoras de riesgo en aquellas pacientes con una historia familiar cargada y que demostremos una mutación genética demostrada para reducir el riesgo del desarrollo de un cáncer. Actuar siempre inicialmente de una manera conservadora, tanto en la mama como en la axila, y siempre con un concepto oncológico, y tener en cuenta el desarrollo de las nuevas terapias, sobre todo en aquellas pacientes triple negativo o ER2 que pueden beneficiarse de la realización de la neoadjuvancia. Nada más, muchas gracias.